¿Qué tal, mis amigos? Vamos a resolver otro problema de hidrostática. En este caso nos pide, dice, determine el peso de la piedra necesaria para evitar que se aperture la compuerta cuando el diámetro de la compuerta es 5 metros, ¿no? Entonces, lo que podemos observar acá es que tenemos un depósito en donde la profundidad es 10 metros. Tenemos una compuerta que en este caso estaría articulada en un punto que podríamos denominar A. Esta compuerta está articulada, tiene una distancia, que en este caso inclinada, que corresponde al diámetro, que es 5 metros, y un ángulo de inclinación de 30 grados, ¿no? Lo particular de este ejercicio es que tenemos una piedra por acá, que seguramente hace el papel de cuña y es precisamente la que evita la apertura de la compuerta, porque seguramente hay una fuerza resultante que está intentando abrirla, ¿no? Entonces, lo que tenemos que calcular es precisamente ese valor. Ok, entonces empezaremos la resolución de nuestro problema indicando la solución tendrá que ser de la siguiente forma. Como habíamos indicado, si tenemos entonces compuertas articuladas en un punto fijo, tendríamos que hacer un pequeño análisis de la suma de momentos. Entonces decimos la suma de momentos igual a cero, no es nada más que la interacción de todas las fuerzas que tenemos en el sistema por distancias que corresponden desde la articulación al punto de aplicación de la fuerza. Ahora, podríamos indicar entonces lo siguiente en nuestro gráfico y decir, yo puedo identificar que este quizá puede ser la representación del centro de gravedad, que es el punto medio, y un poco más abajo podríamos decir que está la ubicación del centro de presión. Ahora, también podríamos indicar que la fuerza correspondiente, en este caso a la fuerza resultante, tendría que aplicarse sobre el centro de presión, es decir, la fuerza de toda esta cantidad de agua se va a ejercer sobre el centro de presión. Y también podríamos tener en este caso la interacción de otra fuerza, que en este caso sería el peso, en este caso el peso de la piedra, ¿sí? Y este peso tendría que irse hacia abajo, ¿sí? Entonces podríamos decir, acá estará la fuerza resultante y acá tendremos el valor del peso. Ok, entonces podríamos decir, las distancias también hay que identificarlas porque ya identificamos todas las fuerzas y eso es el análisis de estas, ¿no? Ahora nos falta las distancias. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Podríamos decir, en el caso de la distancia desde el punto de articulación para el peso, corresponde a una distancia de 1. Quizá en este caso nos convenga hacer una pequeña proyección de líneas auxiliares y decir, este valor para mí puede ser la distancia de 1, por ejemplo. ¿Sí? Ahora también podríamos proyectar las mismas líneas auxiliares en el caso para la fuerza resultante y decir la fuerza resultante tendrá que estar por acá en el centro de presión y la distancia al punto de articulación va a estar representado con D2. ¿Sí? Ok, entonces yo podría decir, en el caso de la fuerza resultante, yo la voy a poner como positivo, yo diría la fuerza resultante va a estar multiplicado entonces por una distancia de 2, ¿sí? Por una distancia de 2, menos, en este caso, el valor del peso de la piedra es lo que intenta impedir la apertura, puede ser entonces con signo negativo, el peso por la distancia de 1, ¿no? Que es la distancia entre la articulación y el punto donde se ejerce la fuerza del peso. Sin embargo, lo que estamos olvidando es lo siguiente. En el caso de la fuerza resultante no hay mucho problema porque esta, por ejemplo, es perpendicular a la superficie. En el caso del peso tenemos algo diferente. El peso está yendo por su propia acción de la gravedad, está yendo hacia abajo en forma vertical y obviamente no hace un ángulo de 90 grados con la superficie de la compuerta. Para lo cual, entonces, lo que podríamos hacer tal vez es un pequeño análisis de la descomposición de esta fuerza
y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podríamos decir que la compuerta se encuentra de esta forma, por ejemplo, ¿sí? Y podríamos entonces hacer un pequeño diagrama en el cual podamos visibilizar la interacción de estas fuerzas. Yo diría que acá, como tenemos los 30 grados, se van a replicar precisamente en esta parte. Acá, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no y aquí sí, ¿no? Ahora, identificamos dónde se ejerce la acción del peso. El peso tendría que irse hacia abajo, podríamos hacerlo de otro color y decir el peso está yendo hacia abajo, precisamente es este. Sin embargo, lo que nosotros identificamos es que este peso está haciendo un ángulo, ¿no? Necesitamos encontrar una componente que en este caso también represente al peso, pero que sea, que forme un ángulo de 90 grados con la compuerta. En este caso podríamos decir que va a ser esta. Tendría que ser este peso. Este peso, esta descomposición de la fuerza, sí realmente forma un ángulo de 90 grados con la compuerta. Entonces, ¿cómo identificamos el valor de esta fuerza? No es nada más que W coseno de 30 grados, ¿no? No se olviden que si yo tengo el ángulo acá y lo que quiero determinar es el cateto adyacente, entonces la función que yo tengo que utilizar es el coseno, pero si tuviera que calcular el valor de del cateto opuesto, entonces sería función seno, ¿no? Pero en este caso es W coseno de 30. W coseno de 30 sí es la fuerza que es perpendicular a la superficie, por lo tanto, aquí para mí sería W coseno de 30 y esto recién podríamos decir que está multiplicado por una distancia y esta distancia es D1 precisamente. Esto lo igualamos a 0. Ok, como lo que a nosotros nos pide es determinar el peso de esta compuerta o peso de esa piedra, entonces diríamos el peso tendrá que ser la multiplicación de la fuerza resultante por lo que hemos denominado distancia de 2 entre el valor del coseno por la distancia de 1. A esta ecuación la podríamos poner como ecuación 1 y empezar a trabajar sobre los términos que me falta conocer. Vayámonos un poco más abajo para desarrollarlo y diríamos lo siguiente. En el caso de la distancia de 2, por ejemplo, podríamos anotar acá y decir del gráfico. En el caso de la distancia de 2, podría ser el valor, en este caso, de una distancia que en este caso corresponde a la mitad de la compuerta, que es 2.5, más una porción que podríamos denominar X. Entonces vamos a plantear de esa forma y decir, esta distancia, por ejemplo, que sería entre la articulación y el centro de gravedad, para mí es un valor de la mitad de la compuerta. Si la compuerta es 5 metros, entonces esta tendría que ser 2.5, ¿no? La distancia entre la articulación y el centro de gravedad. Podríamos identificar otro pequeño pedazo ya directamente hasta lo que conocemos como centro de presión y decir, acá hay una distancia que se llama X y esta distancia es la que podríamos encontrar para sumarle a los 2.5 y de esa forma obtener el valor de la distancia de 2. Entonces diríamos la distancia de 2 va a ser 2.5 más un valor de X. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. También no se olviden que yo en el sistema puedo trabajar con líneas auxiliares y decir lo siguiente. Vamos a recoger un poco el dibujo, por favor. Podemos llevarlo más para acá. Y decir. Todos sabemos que existen líneas que en este caso corresponden a las componentes trigonométricas para el caso de las HCP y el caso de las HCG, ¿no? Entonces,
diremos lo siguiente, voy a trazar líneas auxiliares, que en este caso pueden ser de esta forma, y decir, esta altura, por ejemplo, ya la conocemos, para nosotros se llama HCG, hay otra altura también, que en este caso se llama, lo voy a hacer un poco mejor, la voy a proyectar hasta acá. Esta altura, por ejemplo, para mí es HCP, ¿sí? No nos olvidemos que también conocemos la siguiente ecuación. HCP es igual al HCG más la inercia dividido entre el HCG multiplicado por el área. Si yo quisiera pero trabajar con las componentes que son inclinadas, es decir, estas que vamos a dibujar a continuación, podríamos trazar unas líneas por acá de esta forma. Yo podría decir, por ejemplo, que esta se llama ISP y hay otra que tendría que llamarse ISG. ¿Sí? Ok, entonces yo también puedo decir que conozco esta ecuación, que el ISP es igual al ISG más la inercia dividida entre el valor de ISG multiplicado por el área. ¿Sí? Bien, conocemos todos estos valores. Ahora, en el gráfico yo podría decir también lo siguiente, ¿no? Que el valor de X, si nos fijamos, también se puede determinar entre la resta de ISP y ISG. No nos olvidemos que según el gráfico, ISP llega hasta el punto de presión y el ISG hasta el centro de gravedad. Si yo hago la resta entre estos dos, estoy encontrando exactamente el valor de X. Por lo tanto, podríamos también incluir eso en nuestro análisis y decir lo siguiente, ¿no? Que el valor de X también se puede encontrar restando el ISP menos el ISG. Si necesitamos encontrar una diferencia entre estos dos, podríamos aprovechar esta ecuación de acá arriba y decir, entonces, el ISP menos el ISG no es nada más que la inercia dividida entre el ISG multiplicado por el valor del área. Entonces, acá decimos, X no había sido nada más que esta expresión, que está en función a la inercia de la compuerta dividida entre el ISG por el valor del área. La inercia es algo que voy a sacar de tabla. Esto lo voy a sacar de tablas. El valor del área es un dato que podemos calcular también porque nosotros conocemos el diámetro de la compuerta, que es circular. El valor del ISG es algo que también vamos a determinar a continuación. Entonces, procedemos a trabajar sobre estas variables. Yo puedo decir que para el área, como corresponde a una figura que en este caso es circular, porque el diámetro de la compuerta me dice que es 5 metros, yo puedo plantear y decir pi cuartos por diámetro al cuadrado me permitirá calcular su valor del área. Entonces esto sería pi por 5 al cuadrado. Si esto está en el sistema internacional, entonces tendrá que estar en metro cuadrado. Si yo hago la multiplicación de todo esto, entonces tendría que ser, utilizamos nuestra calculadora y decimos pi dividido entre 4 por 5 al cuadrado, y esto me da 19.63. Entonces anotamos y decimos esto es 19,63 metros cuadrados. Ahora también nos vamos al cálculo del ISG.
El valor del ISG es un dato que todavía no conozco, sin embargo, yo puedo plantear lo siguiente. No olvidemos que este triángulo rectángulo siempre se va a replicar en superficies que son, eh, o en este caso en problemas más bien que tienen un ángulo de inclinación, siempre se repite esto que vamos a dibujar, que la componente en este caso inclinada, que en este caso para mí sería el valor de ISG, está compuesta también por el valor del HCG, y aquí volvemos a replicar los 30 grados del ángulo. Entonces, si yo conozco el valor del HCG y conozco el valor del ángulo, el valor del ISG es fácil determinar. Entonces, para mí sería la función seno de 30, que es cateto opuesto, que es HCG, sobre la hipotenusa, que es ISG. De acá despejamos precisamente el valor que nos interesa, que es ISG, que va a ser el HCG dividido entre el seno de 30 grados. Ahora, quisiéramos determinar el valor del HCG. ¿Qué tendríamos que hacer? Podríamos tal vez copiar este ejercicio, o bueno, este gráfico, perdón, y hacer una representación solamente del punto CG para poder determinar su valor. No nos olvidemos que acá se encontraba el centro de gravedad, ¿sí? Lo que hicimos es una traza de línea auxiliar para decir, este valor es el HCG. Necesitamos encontrar entonces este valor. Pero ahora, ¿cómo lo calculamos? Para ello, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos también tomar otro pedazo que en este caso podríamos denominar como cálculo de un valor, de una altura acá. A este valor yo le puedo poner quizás Z, ¿sí? Entonces yo diría, por ejemplo, acá, que del gráfico, el valor del HCG sería restar a los 10 metros un valor de Z. Entonces decimos, esto sería 10 menos el valor de Z. Sin embargo, el valor de Z es algo que yo puedo conocer. ¿Por qué? Porque precisamente sabemos que esta distancia, ¿cuánto es que vale? 2,5 metros, ¿no? Entonces podríamos dibujar otro triángulo rectángulo y decir, yo tengo acá los 30 grados, acá yo sé que la hipotenusa es 2,5 metros y lo que no conozco en este caso es el valor de Z. Nuevamente utilizaría la función seno de 30, que es cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que sería 2,5. Acá despejo el valor de Z, que sería 2,5 por el seno de 30 grados. No nos olvidemos que esto no es nada más que un medio. Entonces, mi valor sería 2,5 por un medio, sería 1,25. Entonces ya podríamos reemplazar en esta expresión y decir el valor del HCG no es nada más que 10 menos 1,25. ¿Sí? Entonces 10 menos 1,25 nos da 8,75. 8,75. Ok, y entonces ya tendríamos el valor del HCG. Ya podríamos determinar incluso el valor del ISG, ¿no? Ok, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a decir acá abajo. Entonces diríamos, por lo tanto, el valor del ISG no es nada más que
la división, decimos, entre el HCG y el seno de 30. Esto lo vamos a llevar acá. Y diríamos, si mi HCG entonces es 8,75, lo dividimos entre el seno de 30 grados. Y esto también tendría que estar en unidades de metros porque seguimos trabajando en sistema internacional. Entonces, acá diríamos 8,75 lo dividimos entre el seno de 30 grados y esto nos da 17,5. Ok, entonces yo ya conozco el valor de ISG, que en este caso necesitábamos encontrar, ¿no? Ahora, ¿cómo determinaríamos, dijimos, el valor de X? El valor de X ya estaba planteado en función a la inercia y a la multiplicación del área. Entonces, vamos a llevarnos igual esta ecuación abajo y decir, ¿no? Vamos a decir, pero el valor de X ahora ya es más fácil determinar porque ya tengo el ISG y ya tengo el área. Me faltaría determinar la inercia, pero para la inercia yo puedo fijarme las tablas y decir su valor en el caso de una superficie circular es pi por diámetro a la 64 entre pi por, sería pi por diámetro a la cuarta entre 64. Entonces anotaríamos acá diámetro a la cuarta. Todo esto tendría que estar dividido entre el ISG multiplicado por el valor del área. Ok, entonces podríamos hacer el cálculo de esto. Ya conocemos por si acaso el valor del área. Lo llevamos abajo y decimos el valor entonces de X será pi cuartos, o digo pi sobre 64 por el valor del diámetro a la cuarta, que sería multiplicar 5 a la cuarta. Esto tiene que estar dividido, dice, entre ISG, que es 19, que en este caso el ISG es 17,5, multiplicado por el valor del área, que es 19,63, y todo esto tendría que estar nuevamente en metro. Entonces determinamos el valor de X. Para ello vamos a utilizar nuestra calculadora y decir entonces que el valor de pi dividido entre 64 multiplicado por 5 a la cuarta dividido entre 17,5 por 19,63 nos daría 0,089. Y esto sigue estando en metro. Ok, entonces si observamos nuestro gráfico, vemos que el valor de la distancia de 2 que dijimos se puede calcular sumando a los 2,5 un valor de X, ¿no? Entonces diríamos, por lo tanto, el valor de la distancia de 2 no es nada más que 2,5 más un valor de X que era 0,089. Entonces podríamos determinar la distancia de 2, que sería más 2,5, 2,589 metros. Ok, entonces verificaríamos qué valores son los que ya tengo. Decíamos acá, el valor de la distancia de 2 ya conozco. El valor de la distancia de 1, ¿cómo es que podría calcularse? No se olviden que en el caso de la roca o de la piedra es la que se ejerce al extremo inferior de la compuerta y está exactamente a una distancia que corresponde al diámetro de la compuerta y esto no es nada más que 5 metros. Entonces, por lo tanto, este es un valor que conocemos. El valor del coseno no va a ser ningún problema. La distancia de 2 acabamos de hallarla. Ahora me tendría que concentrar en calcular la fuerza resultante, ¿no? Entonces, para el caso de la fuerza resultante, podríamos hacer otro análisis en la parte de abajo, porque ya tengo todo prácticamente, y decir, para la fuerza resultante,
Entonces, esta será peso específico multiplicado por el valor de la altura del centro de gravedad por el área. Quiero determinar el peso específico en el sistema. No me especifican en este caso el valor de la temperatura por ningún lado. Yo puedo asumir que esto se encuentra en condiciones estándar, es decir, a 15 grados centígrados. Entonces yo diría, a los 15 grados, el valor del peso específico lo puedo tomar de la tabla, ¿sí? Puedo irme a la tabla y decir, entonces, a 15 grados es 9.798. 9.798. No se olviden que las unidades están en kilonewton por metro cúbico, pero yo lo estoy expresando sin el kilo, entonces sería newton por metro cúbico. Puedo reemplazar ya todo sobre esta ecuación y diría que la fuerza resultante será el peso específico, que es nuevamente 9.798, por el valor del HCG. No se olviden, el HCG es un valor que hemos calculado ya. Aquí está, es 8,75. 8,75 multiplicado por el valor del área, que también hemos calculado, que es 19,63. Todo esto me va a dar en newton, si se trata de una fuerza resultante. Entonces yo multiplico y digo 9.798 por 8,75 por 19,63. Y el valor me sale de, 1.682.928.97 newton. Ok, entonces ahora puedo decir, ya puedo reemplazarlo en la ecuación 1 y decir, voy a recordar la ecuación 1, la teníamos acá arriba, ya, me la voy a llevar a la parte de abajo. Y diría, en la ecuación 1 lo que necesitaba era la fuerza resultante, la distancia de 2, el coseno y la distancia de 1, ¿no? Entonces, reemplazamos y decimos, la fuerza resultante para mí es 1.682.928.97 por el valor de la distancia de 2, que ya habíamos calculado que era 2,589. 2,589 lo dividimos entre el coseno de 30 y multiplica al valor de la distancia de 1 que corresponde al diámetro, que en este caso para nosotros es 5 metros. Si todo esto corresponde también a unidades del sistema internacional, yo podría decir que también estará expresado en newton. Y el peso en newton también. Hacemos el cálculo, entonces decimos 1.682.928.97 por 2.589. Tendría que estar dividido entre el coseno de 30 multiplicado por 5. Y el valor a mí me sale de 1.6.229.86. Y este sería el peso que tiene que tener, en este caso, esa roca para poder mantener la compuerta cerrada, ¿no?